Existe una escena que se repite una y otra vez en los evangelios, casi como un leitmotiv literario. Es sábado, es el día sagrado, y Yeshua hace algo, caminar, curar, comer, que provoca el escándalo de sus observadores. La acusación es siempre la misma. Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en Shabbat. Sobre estas escenas, la historia ha construido dos veredictos opuestos y equivocados. El veredicto cristiano tradicional dice: Jesús rompió el Shabbat para demostrar que Él era Dios y que la ley antigua era una carga insoportable que debía ser abolida. El veredicto judío polémico dice: Yeshua fue un pecador que profanó el día sagrado, un rebelde que despreciaba el pacto de sus padres. Pero hoy vamos a reabrir el caso. Vamos a llamar al estrado a la Mishnah, al código legal judío de la época, y vamos a hacer una pregunta inquietante. ¿Y si Yeshua nunca rompió el Shabbat? ¿Y si por el contrario, lo que estaba haciendo era aplicar un principio legal superior que el propio judaísmo terminaría canonizando años después? Hoy no vamos a hablar de teología abstracta, vamos a hablar de halajá pura. Vamos a hablar de espigas de trigo, de manos sucias y de hombres con manos secas. Shalom, bienvenidos a Beit Lahamim. Bienvenidos al episodio 6, Yeshua, el rabino Galileo. Episodio 6, Shabbat y pureza, rebelión o pikuach nefesh. Para entender el conflicto, primero debemos entender qué estaba en juego. Para un judío del siglo I, el Shabbat no era una restricción molesta, era un acto de resistencia política y espiritual. Roma tenía esclavos que trabajaban hasta morir. El Dios de Israel, en cambio, ordenaba descansar. Guardar el Shabbat era decir: yo no soy esclavo del César, soy siervo del Creador. Era un palacio en el tiempo, como diría Abraham Joshua Heschel. Por lo tanto, la acusación de romper el Shabbat no era menor. Era una acusación de traición a la identidad nacional. Sin embargo, el Shabbat tenía reglas muy específicas sobre qué constituía trabajo, melajá. Y aquí es donde entran los conflictos de Yeshua. No eran conflictos sobre si se debía guardar el día, sino cómo se debía guardar en situaciones límite. Vayamos al primer expediente. Marcos capítulo 2. Los discípulos de Yeshua caminan por un sembrado en sábado. Tienen hambre. Arrancan unas espigas de trigo, las frotan en sus manos y comen los granos. Los fariseos los acusan. ¿Por qué? Según la ley oral, arrancar espigas es una derivación de la labor prohibida de cosechar, kotzer. Frotarlas en las manos es una derivación de trillar, dash. Técnicamente estaban trabajando para procesar comida. ¿Cuál es la defensa de Yeshua? Él no dice, el sábado ya no importa. Él cita un precedente legal de la Escritura, remes. Recuerda cuando el rey David, huyendo y con hambre, entró al santuario y comió los panes de la proposición, que solo los sacerdotes podían comer. Su argumento es un principio rabínico clásico, kal bajomer, de menor a mayor. Si David pudo violar una norma de santidad del templo por causa del hambre, necesidad vital, ¿cuánto más se puede suspender una restricción sabática menor por la misma causa? Y luego, Yeshua lanza una frase que ha resonado por siglos. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día. Marcos 2:27. Muchos creen que esta frase es una innovación revolucionaria de Yeshua, pero si abrimos la Mequilta, un antiguo comentario rabínico, encontramos al rabí Jonathan ben Yosef diciendo casi lo mismo. El Shabbat se entrega en vuestras manos, no vosotros en manos del Shabbat. Yeshua no estaba hablando como un hereje, estaba hablando como un rabino que prioriza la vida humana sobre la rigidez ritual. Estaba alineado con la corriente más humanista de la interpretación farisea. Esto nos lleva al concepto legal más importante de este episodio, pikuach nefesh. Literalmente, salvar un alma. En la ley judía, salvar una vida humana anula casi todos los mandamientos de la Torá. Si alguien está en peligro de muerte en Shabbat,
No solo se permite violar el sábado para salvarlo, es una obligación hacerlo, mitzvah. La lógica del Talmud, Tratado Yoma 85b, es: viola un Shabbat por él para que pueda guardar muchos Shabbatot en el futuro. Yeshua operaba bajo este principio, pero el debate en su época era: ¿qué constituye peligro de muerte? Para la escuela de Shammai, los rigurosos, solo si la persona se estaba muriendo en ese instante se podía actuar. Si tenía una enfermedad crónica que podía esperar al domingo, no se debía curar en sábado. Para Yeshua, el sufrimiento humano agudo, aunque no fuera mortal, era suficiente para invocar la misericordia. En el caso del hombre de la mano seca, Marcos 3, los críticos pensaban: no se va a morir hoy, cúralo mañana. Yeshua responde: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Para Yeshua, dejar a alguien sufriendo un día más, pudiendo aliviarlo, era una violación ética del Shabbat. Él no estaba aboliendo la ley, estaba ampliando la definición de Pikuach Nefesh para incluir la dignidad y el alivio del dolor. Pasemos al segundo gran conflicto: la pureza ritual, tahará. En Marcos 7, los fariseos preguntan: ¿por qué tus discípulos comen con manos inmundas, no lavadas ritualmente? Ojo, esto no es un tema de higiene, no es sobre bacterias, es sobre Netilat Yadaim, el lavado ritual. En esa época, esta práctica era obligatoria para los sacerdotes en el templo, y algunos grupos fariseos piadosos habían empezado a adoptarla voluntariamente en sus casas para vivir como sacerdotes. Pero aún no era una ley universal para todo el pueblo. Eso vendría siglos después. Cuando Yeshua defiende a sus discípulos, no está diciendo que la pureza no importe. Está haciendo una distinción profética entre pureza ritual y pureza moral. Él dice: nada que entre en el hombre puede contaminarlo. Lo que sale del hombre, del corazón, es lo que contamina. Muchos leen esto como que Yeshua declaró kosher al cerdo, pero el contexto histórico sugiere otra cosa. Yeshua está hablando de la contaminación que aleja al hombre de Dios. Un hombre puede tener las manos ritualmente lavadas, pero el corazón lleno de odio, robo o adulterio. Según Yeshua, ese hombre está más impuro que aquel que come pan con las manos polvorientas, pero tiene un corazón limpio. Esto es nuevamente un eco directo de los profetas. Isaías dijo: vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos. No hablaba de agua, hablaba de justicia. Yeshua no anula el sistema de pureza, simplemente reordena las prioridades. Primero la ética, luego el ritual. Entonces, si Yeshua actuaba dentro de los márgenes del debate rabínico, ¿por qué la historia lo recuerda como el que rompió el judaísmo? Porque sus enseñanzas salieron de su contexto. Cuando el movimiento de Yeshua llegó a los gentiles, griegos y romanos, décadas después, ellos no conocían la halajá, no sabían que era Pikuach Nefesh ni Kal Vajomer. Leyeron «El hombre es señor del sábado» y entendieron entonces el sábado ya no existe. Leyeron «Lo que entra no contamina» y entendieron «Podemos comer cualquier cosa». Lo que para Yeshua era una jerarquización de mandamientos, ética sobre ritual, para la iglesia posterior se convirtió en una sustitución de mandamientos. Se perdió el matiz judío, se perdió la discusión interna. Llegamos a la conclusión de este análisis. Yeshua no fue un liberal moderno que despreciaba las reglas. Fue un judío observante que entendía la ley mejor que sus críticos. Su rebelión no fue contra Dios, ni contra la Torá. Fue contra una interpretación mecánica que ponía el sistema por encima del ser humano.
Cuando Yeshua cura en Shabbat, no está profanando el día sagrado, lo está honrando, porque el Shabbat celebra la creación, y curar a un ser humano es restaurar la creación de Dios. Aquí, de manera sutil, vemos su perfil mesiánico. El Mesías es aquel que trae la vida en abundancia, aquel que restaura. Para Yeshua, la halajá no es un muro para encerrar a la gente, es un camino para llevar vida. Pero, si Yeshua no rompió la ley, y si enseñaba con tanta autoridad, ¿por qué su mensaje Reino de los Cielos sonaba tan peligroso? ¿Por qué Roma se puso nerviosa? En el próximo episodio dejaremos la ley religiosa y hablaremos de política. Vamos a analizar su concepto central, el reino. ¿Era un reino en las nubes para después de la muerte? ¿O era un desafío político al poder del César aquí en la tierra? Bienvenidos al estudio. Esto es Yeshua, el Rabino Galileo. Shalom.